Mucho antes de que la Gran Muralla China se convirtiera en el coloso de piedra que conocemos hoy, no era más que una serie de barreras fragmentadas, construidas por distintos reinos que luchaban por sobrevivir en un territorio dividido. Nos situamos siglos antes de la dinastía Ming, en una época en la que China no era un imperio unificado, sino un mosaico de estados en guerra constante, especialmente durante el llamado periodo de los reinos combatientes. En ese contexto, las primeras murallas no eran monumentos imponentes, sino soluciones desesperadas. Muros de tierra apisonada, levantados rápidamente para frenar incursiones enemigas y proteger cosechas, ciudades y rutas comerciales. Estas estructuras primitivas, aunque ingeniosas para su tiempo, tenían una debilidad evidente. La naturaleza las destruía con la misma facilidad que los ejércitos. La lluvia erosionaba la tierra, el viento debilitaba su estructura, y con el paso de los años, muchas de estas murallas simplemente desaparecían. Sin embargo, la idea ya estaba sembrada. Una frontera artificial capaz de detener invasiones desde el norte. Todo cambiaría en el siglo III a.C., cuando Qin Shi Huang logró unificar China bajo un solo imperio. Con la unificación llegó también una nueva amenaza. Los pueblos nómadas del norte, especialmente los Xiongnu, expertos jinetes que podían atacar rápidamente y desaparecer antes de que un ejército pudiera responder. Para enfrentarlos, el emperador tomó una decisión sin precedentes: conectar y ampliar las antiguas murallas existentes, creando una primera versión de lo que siglos después sería la Gran Muralla. El proyecto fue colosal. Miles de trabajadores, soldados y campesinos fueron movilizados para extender estas defensas a través de montañas, desiertos y llanuras, pero las técnicas seguían siendo las mismas: tierra apisonada, madera y piedra local. Era una muralla funcional, sí, pero lejos de ser indestructible. Aún así, marcó el inicio de una idea revolucionaria. No solo defender ciudades, sino crear una línea defensiva continua que definiera los límites del imperio. Tras la caída de la dinastía Qin, las murallas no desaparecieron, pero tampoco evolucionaron de forma significativa durante siglos. Diferentes dinastías las repararon, ampliaron o abandonaron según sus necesidades, pero ninguna logró resolver el problema fundamental: cómo construir una defensa permanente que resistiera tanto al enemigo como al paso del tiempo. Ese problema se volvió aún más urgente siglos después, cuando un nuevo poder emergió desde las estepas: los mongoles. Su forma de hacer la guerra cambió por completo las reglas del juego. No eran ejércitos tradicionales, eran rápidos, organizados y devastadores. Bajo líderes como Genghis Khan, estas fuerzas lograron atravesar fronteras que durante siglos habían servido como defensa. Finalmente, en el siglo XIII, los mongoles no solo cruzaron las murallas, conquistaron toda China. Durante casi un siglo, el territorio chino estuvo bajo dominio de la dinastía Yuan, establecida por los mongoles. Y fue precisamente esa experiencia la que dejó una lección imborrable. Las antiguas murallas no eran suficientes. No podían detener a un enemigo tan móvil, tan estratégico y tan implacable. Cuando la dinastía Ming tomó el poder en el siglo XIV, tras expulsar a los mongoles, heredó no solo un imperio devastado, sino también un problema sin resolver. Las fronteras del norte seguían siendo vulnerables y la amenaza mongola no había desaparecido. Esta vez, sin embargo, la respuesta sería diferente. No bastaba con reconstruir lo antiguo, había que reinventarlo por completo. Los ingenieros Ming se enfrentaban a un desafío sin precedentes: construir una muralla que no solo frenara invasiones,
sino que resistiera siglos de clima extremo, ataques constantes y el desgaste del tiempo. Ya no se trataba de levantar muros de tierra. Se trataba de crear una estructura permanente, sólida, casi imposible de destruir. Y para lograrlo, tendrían que recurrir a algo completamente inesperado. Una innovación que transformaría la arquitectura militar para siempre y que convertiría a la Gran Muralla en una de las construcciones más resistentes de la historia. Con el regreso del control chino bajo la dinastía Ming en el siglo XIV, la frontera norte dejó de ser una línea simbólica para convertirse en una prioridad absoluta. La amenaza mongola seguía presente, y esta vez los gobernantes Ming entendían algo fundamental: no podían permitirse fallar de nuevo. Las antiguas murallas habían demostrado ser insuficientes, y la única solución era construir algo completamente diferente, algo permanente. A diferencia de sus predecesores, los Ming no se limitaron a reparar estructuras existentes. Diseñaron un sistema defensivo desde cero, adaptado a las nuevas formas de guerra. La muralla ya no sería una simple barrera, sino una red compleja de fortificaciones, torres de vigilancia, caminos elevados y bases militares interconectadas. Cada tramo tenía una función específica, y cada elemento formaba parte de un sistema mayor, diseñado para detectar, frenar y responder a cualquier incursión enemiga. Pero el verdadero desafío no era solo militar, era físico. Construir miles de kilómetros de murallas sobre algunos de los terrenos más hostiles del planeta exigía soluciones que nunca antes se habían intentado. En lugar de evitar las montañas, los ingenieros Ming hicieron lo contrario. Las utilizaron. La muralla se trazó siguiendo crestas afiladas, acantilados imposibles y pasos estratégicos, convirtiendo la propia geografía en una extensión de la defensa. Allí donde el terreno era más inaccesible, la muralla se volvía más alta y más sólida. Para lograrlo, los Ming transformaron completamente los materiales y técnicas de construcción. En lugar de tierra apisonada, comenzaron a utilizar ladrillos cocidos en hornos y grandes bloques de piedra tallada, lo que permitía una precisión mucho mayor y una resistencia estructural superior. Pero incluso con estos avances, había un problema clave que resolver: ¿cómo unir esos materiales de forma duradera en condiciones extremas? La respuesta llegó de un lugar inesperado. Los constructores Ming desarrollaron un tipo de mortero revolucionario que combinaba cal con arroz glutinoso, un alimento básico en la dieta china. Este mortero de arroz no era una mezcla común. El almidón del arroz reaccionaba químicamente con la cal, creando un compuesto mucho más fuerte y resistente que los morteros tradicionales. Era capaz de adherir firmemente los ladrillos, resistir la humedad y absorber tensiones sin agrietarse. Este avance marcó un antes y un después. Gracias a esta mezcla, los muros no solo eran más sólidos, sino también más duraderos frente al paso del tiempo. En muchas secciones, el mortero se endurecía hasta alcanzar una resistencia comparable a la piedra, sellando la estructura de tal manera que incluso hoy resulta difícil separar algunos de sus bloques sin dañarlos. La construcción, sin embargo, fue una tarea titánica. Millones de trabajadores participaron en el proyecto a lo largo de décadas. Soldados, campesinos, artesanos y prisioneros, todos movilizados para levantar esta gigantesca obra. Transportar materiales hasta lo alto de montañas escarpadas requería una logística extrema. Se utilizaron rampas, poleas y cadenas humanas para mover piedra, agua y mortero a través de terrenos donde ni siquiera los animales podían avanzar con facilidad.
A lo largo de la muralla surgieron torres de vigilancia a intervalos regulares, diseñadas no solo para observar, sino para comunicarse entre sí. Desde estas posiciones elevadas, los soldados podían transmitir señales mediante humo durante el día o fuego durante la noche, permitiendo que la información viajara cientos de kilómetros en cuestión de horas. Era un sistema de alerta temprana sorprendentemente eficiente, integrado directamente en la estructura de la muralla. El resultado de este esfuerzo no fue simplemente un muro más grande, sino una transformación total del concepto de defensa. La Gran Muralla Ming se convirtió en una estructura viva, adaptada al terreno, reforzada por la química y sostenida por una organización militar precisa. Cada ladrillo colocado, cada mezcla preparada y cada torre levantada respondían a una misma idea: crear una barrera que no solo detuviera al enemigo, sino que resistiera el paso del tiempo. Y por primera vez en su historia, la muralla no era solo una línea de defensa. Era una obra de ingeniería diseñada para perdurar siglos. Una vez completada, la Gran Muralla de la dinastía Ming se convirtió en la línea defensiva más ambiciosa jamás construida. Pero la gran pregunta seguía en el aire: ¿realmente funcionó? La respuesta no es simple. Durante décadas, la muralla cumplió su objetivo principal: dificultar las incursiones rápidas de los ejércitos nómadas, obligándolos a concentrarse en puntos concretos donde podían ser detectados y enfrentados. Ya no era posible cruzar la frontera con la facilidad de siglos anteriores. Aunque no detenía completamente al enemigo, sí cambiaba las reglas del conflicto, ralentizando los ataques y dando tiempo a las fuerzas Ming para reaccionar. Sin embargo, ninguna fortificación es perfecta. Con el tiempo, los enemigos aprendieron a adaptarse, buscando puntos débiles en lugar de atacar directamente. En el siglo XVII, las fuerzas manchúes lograron cruzar la muralla gracias a la apertura de una de sus puertas, un hecho que marcó el inicio del fin de la dinastía Ming y el ascenso de la dinastía Qing.